antes he dicho, estoy encantado de estar aquí un año más. Ya se me han olvidado cuántos, y prefiero no recordarlos porque así no pienso cuántos tengo. Es además particularmente grato porque en el último momento ha estado la cosa, como ha dicho el consejero, un poco en el aire, porque con la situación en Ucrania tenemos la posibilidad o la amenaza, según se mire, de celebrar no ya un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, sino incluso un nuevo Consejo Europeo dedicado monográficamente a Ucrania. Que no se haya celebrado quiere decir que la cosa de momento está relativamente tranquila, aunque la chispa puede saltar en cualquier momento. Y bueno, pues esta tranquilidad ha permitido que finalmente yo haya podido venir aquí a tratar de animarles a todos ustedes a que se fijen en la Unión Europea como el factor fundamental para progresar, avanzar en ese objetivo común que tenemos todos de fomentar el emprendimiento, fomentar la industrialización en la Unión Europea, en España y en Aragón, como el medio clave para salir definitivamente de una crisis que ha sido como pocas, ¿no? Antes ha dicho Maximiliano que tenemos, que allí la representación permanente ante la Unión Europea no es una embajada al uso, es una embajada atípica por el número de gente, que es desde luego notablemente mayor que el de cualquier otra representación o misión española en el exterior, también por la amplitud de los temas a tratar. Es como una administración en miniatura. Hay consejeros de todos y cada uno de los ministerios, de los departamentos ministeriales, puesto que allí en Bruselas diariamente se negocian innumerables cuestiones de la vida económica, social, política de los Estados miembros. Pero además, en nuestro caso en particular, también tenemos consejeros de algunas de las comunidades autónomas. Estamos llevando adelante un proceso de inclusión dentro de la representación permanente de España de aquellas representaciones regionales, de aquellas regiones o comunidades autónomas españolas que así lo han deseado. Actualmente hay 5 ya, si no recuerdo mal, las 2 Castillas, Rioja, Navarra y Asturias, y la próxima va a ser precisamente Aragón, que ya estamos preparando toda la documentación necesaria para alojar también en la representación permanente a la oficina autonómica, y que nosotros concebimos eso como una muestra clara hacia el exterior de que las comunidades autónomas son también Estado, tienen sus propios intereses que son naturalmente que vienen obligadas legítimamente a defender, pero que entre todos somos más fuertes. No es necesario, evidentemente, que estén alojadas en los locales de la representación permanente, pero siempre hemos querido mandar ese mensaje hacia el exterior. Y debo decir que en Bruselas, en general, la colaboración entre Estado y comunidades autónomas funciona impecablemente. Bien, yo no pretendo aquí hacer un discurso ni una intervención larga sobre cómo fomentar el emprendimiento y cómo aprovechar las oportunidades de la Unión Europea para el emprendimiento o la reindustrialización en Aragón. Voy a dar unas pinceladas
sobre lo que yo creo que son los motores fundamentales para ese emprendimiento, lo que está haciendo Bruselas. Mucho de eso lo tienen que hacer los Estados miembros para dar a las empresas el ambiente necesario para proseguir con su trabajo, para conseguir sus objetivos, para crear empleo, para dotar de crecimiento a las economías de los Estados miembros y, por ende, a la economía de la Unión Europea, inmersa en un proceso de mejora de su competitividad, pero también de competencia con las economías de otras zonas del mundo. No voy aquí ahora yo a hablar de la globalización, todos sabemos que es una realidad, hay que hacerle frente y en un momento de crisis como el que hemos vivido y aún estamos viviendo en España, habremos salido de la recesión, pero yo creo que aún no se puede decir que hayamos salido de la crisis, las expectativas son buenas, se está generando confianza y ese es el principal factor. La confianza llama a la confianza y de ahí a la inversión y a la actividad económica y al crecimiento. Entonces, como digo, la Unión Europea y los Estados miembros, en ella tenemos que contribuir a crear ese clima, ese ambiente para hacer florecer la actividad económica que luego tienen que desarrollar ustedes, es decir, la economía privada. La Unión Europea, sus instituciones, son conscientes de ello. De hecho, por ejemplo, el último Consejo Europeo, la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró el 20-21 de marzo, o sea, hace algo más de un mes en Bruselas, estuvo dedicada específicamente, en gran medida, no exclusivamente, porque el tema de Ucrania apareció como algo que quizás detrajo una parte del tiempo de los jefes de Estado y de Gobierno al tema de la reindustrialización, pero el tema objetivo principal de esa cumbre era la reindustrialización. Y en ella los jefes de Estado y Gobierno reafirmaron y dieron instrucciones a sus ministros, a sus delegados, para que pusieran en marcha acciones de futuro para facilitar precisamente ese clima propenso a la actividad de reindustrialización. Somos conscientes de que en el pasado la parte de la industria en el PIB de la Unión Europea ha decrecido. Yo hablo en particular quizás de la industria, pero evidentemente aquí tenemos que ser conscientes de que la actividad económica no es solo industria. No estoy tratando de decir que tengamos que olvidar al sector servicios o al sector agrícola, que en nuestro país en particular es un sector importante y que contribuye también notablemente a la actividad económica. Los planos, las áreas donde hay que mejorar son las siguientes, o donde se concentró esta cumbre de los jefes de Estado y Gobierno. En primer lugar, el tema de la energía y del clima. Es claro, me parece, que en la Unión Europea la empresa tiene un coste en cuanto a los factores energéticos que la pone en una situación de inferioridad respecto de otros sectores del mundo, de otras áreas y en particular Estados Unidos. Hay que hacer todo lo posible para reducir esos costes, estudiando todas las alternativas, teniendo en cuenta las circunstancias y los condicionantes, no solo económicos, también ecológicos, y este es un toro que hay que tomar por los cuernos inmediatamente. Indisolublemente unido, como ya acabo de
decir está la parte ecológica o la parte de clima. Hay que mejorar la eficiencia energética, hay que reducir las emisiones y el gran desafío es posibilitar esa reducción de costes energéticos que es clave para la competitividad de la economía de un país y en particular la nuestra, y hacerlo de tal manera que no necesariamente se pongan en peligro los objetivos climáticos que están ahí, vamos a tener que cumplirlos y, por lo tanto, cuanto antes nos concienciemos de ellos. En nuestro caso, en particular, España está trabajando para que haya la flexibilidad suficiente para que se tengan en cuenta las circunstancias particulares de nuestro país, que no tiene el grado de conectividad energética comparable con el de otros países de la Unión Europea. En esta situación, en fin, queda un poco crudo decirlo, pero no hay mal que por bien no venga. Quizás nos puede ser beneficioso la constatación de la dependencia energética de buena parte de la Unión Europea respecto de Rusia, para que los europeos se den cuenta de lo que podemos aportar y se tomen medidas para facilitar la mejora de esas interconexiones, de tal manera que una crisis, como que naturalmente todos queremos que se resuelva cuanto antes, sin embargo, ha puesto en valor el potencial que tiene la península ibérica como lugar para fomentar esa conectividad, ese desarrollo energético y, por lo tanto, la actividad económica en Europa. Pero, sin embargo, sin duda, el punto clave de la Unión Europea de cara al fomento de la actividad económica es el mercado que ofrece. El mercado interior y el mercado exterior. Por supuesto, el mercado interior, la unidad de mercado, algo que, aunque no está completamente culminada, es una realidad que ha beneficiado notablemente a las empresas de la Unión Europea. Algo que a veces echamos de menos, curiosamente, en algunos de los Estados miembros, y tenemos que recurrir precisamente a las indicaciones, las recomendaciones o incluso los mandatos de la Unión Europea para que también hagamos una realidad de esa unidad de mercado en los Estados miembros, digo, en general, y en España en particular. Ese es claramente el gran logro de la Unión Europea de cara a la actividad empresarial. Pero no solo el mercado interior, también el mercado exterior. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es claramente una política, una potencia comercial de primer orden en el mundo. Y gracias a la capacidad de negociar de la Unión Europea, que tiene aquí competencia exclusiva, les hemos cedido a las instituciones de la Unión Europea la competencia exclusiva para la negociación de los acuerdos internacionales de comercio y de inversiones, abre puertas, abre mercados a las empresas de los Estados miembros y, por lo tanto, nosotros, España en particular, es un gran defensor de la multiplicación de estos acuerdos internacionales. Ahora estamos muy implicados en el último, que es el gran objetivo último ahora de la política comercial de la Unión Europea, que es el llamado TTIP, el acuerdo de inversiones transatlánticos con los Estados Unidos, que ofrece unas potencialidades impresionantes, no solo de apertura de mercados, sino de fijación de unos estándares de regulación, unas normas que hagan mucho más transparente el comercio y lo faciliten más allá del tema de dónde se encuentren los niveles de los aranceles aduaneros. Una tercera área donde la Unión Europea tiene que mejorar y está tratando de fomentar que los Estados miembros y las empresas crezcan y mejoren es, por supuesto, el de la investigación, desarrollo e innovación.
Se están desarrollando, bueno, hasta este año todavía está el 7º programa marco. A partir de ahora, en el nuevo marco plurianual de financiación, se desarrollan toda una serie de programas y las diferentes direcciones generales dentro de la Comisión están esforzándose por ofrecer posibilidades, por ayudar a las empresas, por fomentar la relación público-privada en los esfuerzos de investigación, y este, sin duda, es uno de los campos a explorar donde se ofrecen más posibilidades para el futuro. Otro punto donde yo creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en el pasado y hay que seguir con ello son las infraestructuras. Gracias a los fondos de la Unión Europea, yo creo que España dispone de unas infraestructuras materiales que son la envidia de gran parte de la Unión Europea. Yo creo que esto es de justicia reconocerlo, las tenemos gracias a la solidaridad de nuestros socios. Nosotros hemos hecho muy bien el trabajo, pero sin el apoyo de la Unión Europea, esas infraestructuras viarias, carreteras, ferrocarril, en fin, lo del AVE en España es una cosa impresionante, que somos la envidia, ¿no? Yo esta mañana me he venido en el AVE, evidentemente, en 1 hora y cuarto se planta uno en Zaragoza, y yo creo que esto a Zaragoza, que como antes decía, tiene una ubicación geográfica privilegiada para ser centro de distribución, para ser centro de unión entre el sur, el centro de la península y la Unión Europea, yo creo que tiene que aprovecharse de ello, y las empresas aragonesas tienen que aprovecharse de ello. Pero además están las otras infraestructuras, las virtuales. Antes el consejero hablaba de la banda ancha. Hoy en día la Europa, cuando se habla de la Europa conectada, se habla de la Europa digitalmente conectada. Hoy en día, en fin, yo no sé ustedes, pero yo el día que tengo una avería en Internet no sé qué hacer. A mí me parece que es imprescindible y hay que subirse a ese carro, porque yo creo que eso nos beneficiará a todos como ciudadanos, como empresas, etcétera. Naturalmente, todo esto no se puede hacer el dinero no nos viene del cielo, ¿no? Nos lo tenemos que ganar, pero nos tienen que ayudar, y en eso la Unión Europea está haciendo también me atrevo a decir, si quieren ustedes luego en el coloquio me lo discuten, yo creo que está haciendo una labor que siempre es insuficiente, pero que es realmente importante. Cuando se habla, ustedes saben, en febrero del año pasado, teóricamente se llegó a un acuerdo en el Consejo Europeo sobre el marco financiero para los próximos 7 años, 2014-2021. Luego, realmente, con los complejos procesos decisionales de la Unión Europea, que siempre tiene que haber algo malo, la regulación, la aprobación final de los textos, pues se ha demorado más de 1 año, porque había que involucrar al Parlamento Europeo y hay toda una plétora de normativas de desarrollo. Pero este marco financiero plurianual, que algunos han criticado de escaso, y sin duda todos habríamos querido que hubiera habido más dinero, pero en fin, el dinero lo tenemos que poner los Estados miembros. Todos hemos tenido que apretar el cinturón, todos tenemos estrecheces presupuestarias, y quien más y quien menos, pues todo el mundo quiere limitar sus contribuciones a las arcas europeas lo más posible, incluidos nosotros. Yo tenía en esta labor de coordinación y de arbitraje que nos toca, pues si yo escuchaba Hacienda no me decía lo mismo que me decía Agricultura y Medio Ambiente o que me decía Industria, ¿no? Hacienda, en fin, esto que nos habla de aquí, si el marco financiero plurianual hubiera sido todavía más pequeño, ellos habrían estado más contentos. ¿Por qué? Porque son los que tienen
físicamente que poner el dinero que naturalmente viene de todos nosotros, pero en fin, que a todo el mundo le cuesta. Entonces, ese marco anual tiene una capacidad de financiación para la empresa muy importante, no solo por la política de cohesión, que son más allá de 325.000 millones de euros, sino también la parte de crecimiento, competitividad, el famoso programa COSME de la competitividad de las medianas y pequeñas empresas, la facilidad Conectar Europa, el objetivo 2020, que son del orden de 125.000 millones, ahí está un dinero que está disponible para aquellas empresas que presenten programas y propuestas que justifiquen la dotación de esa financiación. Luego está, por supuesto, el Banco Europeo de Inversiones, que es una entidad quizás no suficientemente conocida, pero cuyo principal cliente, el país que más préstamos recibe del Banco Europeo de Inversiones, es España. Y es algo que tenemos que seguir explotando porque además, no solo por la vía de préstamos, sino de garantías, está haciendo una labor importantísima, no solo dentro de la Unión Europea, sino fuera, porque tiene unos programas fuera de la Unión Europea, por ejemplo, en América Latina, unos programas de internacionalización de la empresa que son realmente interesantes y que contribuyen a lo que sin duda, en fin, esperemos que con el tiempo también el vigor del consumo interno mejore en España, pero hoy en día está claro que mucho de la salud o del mantenimiento de la empresa viene de buscar mercados en el exterior. Y el BEI es un instrumento fundamental para tratar de explotarlos y de explorarlos. La empresa, sin embargo, no es nada sin sus trabajadores. Por lo tanto, otra senda por la que se ha adentrado la Unión Europea para tratar de conseguir un mercado laboral activo, que funcione y flexible, que permita adaptarse a las diferentes circunstancias económicas de cada momento, ahí la Unión Europea también está haciendo un gran esfuerzo, también está tratando de fomentar el empleo, ya digo, por una parte flexibilizando, por otra parte haciendo frente a las situaciones de crisis, qué decir de la iniciativa para el desempleo y en particular en el caso nuestro, que tenemos unos niveles de paro en general y de paro juvenil que están bastante por encima de la media. Hemos conseguido ahí también que la Unión Europea haga un esfuerzo y nos vamos a llevar una parte importante de ese pastel, pero que no tiene que traducirse únicamente en subvenciones aquí o allá, sino en dar la formación. Y este es el último área, y no por ser la última que menciono, es la menos importante. La educación es la base para una economía que funcione, para una economía que crezca y que compita y para que se mejore la productividad. Y ahí la formación de hoy, creo que en España también tenemos, deja que desear, ¿qué quieren que les diga? Yo, francamente, no solo porque aparezcan informes aquí o allá, yo creo que España en el pasado ha crecido, yo no quiero criticar a nadie, pero en fin, ha crecido en un momento dado con unas actividades que no eran de alto valor añadido. Eso ha fomentado que la juventud, con unas aspiraciones legítimas de ganar dinero, haya dejado la enseñanza y ahora llega la crisis y nos encontramos con un déficit de formación que hay que colmar sea como sea. La educación yo creo que es realmente la palanca del futuro para ese objetivo de todos, que es mejorar la productividad y la competitividad de la empresa española. Solo una palabra de en quién se puede personalizar esto. Naturalmente ya he hablado pues, del Banco Europeo de Inversiones, etcétera, pero tenemos la suerte de tener en la Comisión Europea un comisario
que se dedica al tema de la empresa, que no es español, pero como si lo fuera, habla un español estupendo. En Naciones Unidas, cuando tiene que hablar, habla en español, porque el italiano no es una lengua oficial de Naciones Unidas, pero lo podía hacer en inglés o en francés perfectamente y lo hace en español. Y que tiene una dirección general de empresa e industria trufada de españoles, a cuya cabeza está una persona que no sé si conocen, pero si no lo conocen, yo, en fin, recomiendo que le conozcan cuando tengan oportunidad, que se llama Daniel Calleja, y que es, en fin, muchas cosas, pero es, entre otras cosas, es un espléndido funcionario español de la Unión Europea que trabaja por la Unión Europea, pero también trabaja por España. Han organizado y organizan miles de actividades con empresas. En fin, el foro que se organizó aquí en Zaragoza es solo una muestra, pero hacen misiones de emprendimiento por todos lados. Recientemente han estado, si no recuerdo mal, en Extremadura y en Andalucía. Traen a empresas y asociaciones europeas interesadas y las ponen en contacto con los españoles. Han creado una red que se llama European Enterprise Network, o sea, la red de empresas europeas, que tiene del orden de más de 600 asociados en 54 países y que tiene por misión fomentar, poner en relación a gente que quiere exportar para ayudarles a encontrar socios, clientes, entender la regulación, en fin, los problemas de tecnología, etcétera. Yo creo que hay que tener claro que ahí realmente hemos puesto una pica en Flandes y hay que aprovechar esa situación y, en fin, utilizarla lo más posible. Y luego, pues, también en España, evidentemente, hemos hablado de la financiación importante. Hay otro aragonés de pro que está de presidente del ICO y que el ICO también es una entidad financiera que está haciendo todo lo que puede por dotar de esa financiación a la empresa. Yo podría decir muchas más cosas, pero creo que me voy a quedar aquí y lo que aspiro es a que ustedes tengan interés en hacer preguntas y yo poder responderlas. Y si no, pues ya veremos cómo nos arreglamos. O sea que muchas gracias. Gracias.